Bienvenidos a un fascinante viaje a través del tiempo, explorando la asombrosa evolución del legendario Titanic, desde la fatídica noche de su tragedia en 1912 hasta el presente año 2024. Prepárense para sumergirse en una de las historias de grandeza y tragedia que ha cautivado los corazones y las mentes de personas de todo el mundo durante más de un siglo. En esta odisea histórica descubriremos los misterios ocultos detrás del hundimiento del Titanic, la emocionante búsqueda de sus restos y los impactantes hallazgos que han revelado sus secretos más profundos. Pero antes de continuar, no olvides darle like a este video, compartir y comentar si te está gustando nuestro contenido. A través de una línea de tiempo mostraremos la evolución de este triste naufragio y sus repercusiones a lo largo de los años. Construcción y diseño del Titanic. La construcción del Titanic fue un proyecto ambicioso que desafió los límites de la ingeniería y la tecnología de principios del siglo XX. Encargado por la compañía naviera británica White Star Line, el Titanic fue diseñado para ser el pináculo del lujo y la comodidad en alta mar, superando a todos sus predecesores en tamaño y opulencia. La construcción del Titanic comenzó en marzo de 1909 en los astilleros de Harland y Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, donde miles de trabajadores calificados se unieron para dar vida a esta magnífica nave. El diseño del Titanic fue concebido para ser una obra maestra de la ingeniería naval, incorporando las últimas innovaciones y tecnologías de la época. Con una longitud de aproximadamente 269 metros y una altura desde la quilla hasta la chimenea de casi 53 metros, el Titanic era el barco más grande jamás construido en ese momento. Su diseño incluía una estructura de casco de acero reforzado y compartimentos estancos destinados a hacer que el barco fuera prácticamente insumergible ante cualquier colisión o inundación. La lujosa decoración interior del Titanic también era un aspecto destacado de su diseño, con amplios salones, escaleras ornamentales y camarotes de primera clase que rivalizaban con los mejores hoteles de la época, desde el impresionante salón de recepción de la Gran Escalera hasta el lujoso salón de fumadores de primera clase. Cada detalle del diseño interior del Titanic fue cuidadosamente planificado para ofrecer una experiencia de viaje inigualable. Además de su espléndida decoración, el Titanic también estaba equipado con comodidades modernas para la época, como una piscina, una pista de squash, baños turcos y un gimnasio. Estas instalaciones, junto con su excepcional nivel de servicio y hospitalidad, convirtieron al Titanic en el destino de ensueño para los pasajeros más adinerados y distinguidos de la época. La construcción y diseño del Titanic representaron un hito en la historia de la navegación marítima, destacando no solo por su impresionante tamaño y lujo, sino también por su innovación tecnológica y su legado perdurable en la cultura popular. Aunque su destino final fue trágico, el Titanic sigue siendo recordado como un símbolo perdurable de grandeza y opulencia en alta mar. En los meses previos a su esperado viaje inaugural, el Titanic se convirtió en el centro de atención mundial, desencadenando una fiebre sin precedentes. La White Star Line, consciente del potencial del barco, desplegó una campaña de marketing sin igual, inundando los periódicos y las revistas con anuncios que exaltaban las virtudes de esta imponente nave. Se lo presentaba como insumergible, un logro sin igual en la historia de la ingeniería naval, y se destacaba su diseño vanguardista como el epítome del lujo y la seguridad en alta mar. Zarpe del Titanic.
La expectación y la emoción alcanzaron su punto máximo el 10 de abril de 1912, cuando el Titanic, majestuoso y resplandeciente, finalmente zarpó desde Southampton, Inglaterra, en su tan aguardado viaje inaugural con destino a Nueva York. Las calles se abarrotaron de espectadores que acudían para presenciar el momento histórico, mientras que los pasajeros ansiosos por embarcar en esta aventura sin precedentes se preparaban para una travesía que prometía ser inolvidable. Este evento trascendental fue el punto culminante de años de planificación y construcción, donde el Titanic emergió como un símbolo de grandeza y progreso en la navegación marítima. La ciudad de Southampton estaba impregnada de una atmósfera electrizante, mientras los pasajeros, ansiosos por embarcar en esta aventura única en la vida, se dirigían al puerto para abordar el majestuoso transatlántico. Desde las élites de la sociedad hasta los inmigrantes en busca de una nueva vida en América, el Titanic era un crisol de esperanzas, sueños y aspiraciones para todos aquellos que lo llamaban hogar durante las próximas semanas. Los salones de primera clase resonaban con risas y conversaciones animadas, mientras los pasajeros disfrutaban de la opulencia y el lujo sin igual que ofrecía el Titanic. En los espacios más humildes de tercera clase, la emoción y la anticipación eran igualmente palpables, con familias enteras abriendo sus corazones a la promesa de un futuro mejor al otro lado del océano. A medida que el sol se ponía en el horizonte, el Titanic, imponente y majestuoso, se desprendía de las amarras y se adentraba en las aguas del Canal de la Mancha, iniciando su travesía transatlántica con un sentido de grandeza y propósito sin precedentes. Las banderas ondeaban, las multitudes victoriaban desde la costa y el Titanic avanzaba con gracia y elegancia hacia su destino en Nueva York. Sin embargo, lo que comenzó como un viaje de celebración, pronto se transformaría en una tragedia de proporciones inimaginables. A medida que el Titanic se adentraba en las frías aguas del Atlántico Norte, se avecinaba una oscuridad insondable que cambiaría el curso de la historia para siempre. Tragedia del Titanic. El 14 de abril de 1912 quedó grabado en la historia como el día en que el majestuoso Titanic, considerado el insumergible, se encontró con su destino trágico en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Esa fatídica noche, mientras navegaba a través de un mar aparentemente tranquilo, el Titanic se topó con un iceberg masivo. A pesar de las advertencias previas sobre la presencia de iceberg en la ruta del barco, la tripulación no pudo maniobrar lo suficientemente rápido para evitar la colisión. El impacto fue devastador, abriendo una serie de agujeros en el casco del barco y comprometiendo su integridad estructural. Lo que siguió fue una frenética carrera contra el tiempo mientras la tripulación luchaba por evaluar el alcance del daño y contener la inundación. A medida que el agua se infiltraba en los compartimentos del barco, se hizo evidente que el Titanic estaba en peligro inminente de hundimiento. La situación a bordo se volvió cada vez más caótica a medida que los pasajeros y la tripulación intentaban comprender la magnitud de la tragedia que se avecinaba. A pesar de los esfuerzos heroicos de la tripulación por controlar la situación, la magnitud del desastre era abrumadora. Los botes salvavidas, insuficientes en número y capacidad, se llenaron rápidamente, dejando a muchos pasajeros sin una opción de escape. La escena a bordo del Titanic era una mezcla de confusión, desesperación y valentía, con personas luchando por sobrevivir en medio del caos y la tragedia. A medida que la noche avanzaba, el Titanic se hundía lentamente en las profundidades del océano, llevándose consigo la vida de más de 1.500 personas. Los momentos finales fueron marcados por actos de valentía y sacrificio, así como por la angustia y el dolor de aquellos que enfrentaban su destino final en medio de las aguas heladas.
La tragedia del Titanic conmocionó al mundo entero y tuvo un impacto duradero en la historia marítima. Las historias de heroísmo y tragedia que surgieron de esa fatídica noche han sido recordadas y conmemoradas a lo largo de los años, sirviendo como un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida humana y la imprevisibilidad del mar. La tragedia del Titanic ha dejado una marca indeleble en la conciencia colectiva, recordándonos la importancia de la precaución y la preparación en el mundo siempre cambiante de la navegación marítima. Las historias de valentía y sacrificio, así como los relatos desgarradores de pérdidas y desesperación, se convirtieron en parte del legado perdurable del Titanic. A medida que el sol se elevaba en el horizonte en la fatídica mañana del 15 de abril de 1912, el mundo contemplaba con horror la devastación causada por una noche que nunca sería olvidada. Tras el desastroso naufragio, comenzaron inmediatamente las operaciones de rescate y búsqueda de supervivientes. El Carpathia, que respondió al llamado de socorro del Titanic, se convirtió en el primer barco en llegar al lugar del accidente, rescatando a más de 700 sobrevivientes de los botes salvavidas a la deriva. Mientras tanto, en medio del caos y la angustia, otros barcos también se sumaron a las tareas de búsqueda, recuperando cuerpos de las gélidas aguas del Atlántico y llevando a cabo un esfuerzo sin precedentes para localizar a los desaparecidos. A medida que las noticias del desastre se propagaban por todo el mundo, el asombro y la conmoción se apoderaron de la opinión pública, provocando una avalancha de preguntas y demandas de respuestas sobre las circunstancias que rodearon el hundimiento del insumergible Titanic. En los días y semanas siguientes se llevaron a cabo investigaciones exhaustivas tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, con audiencias públicas que interrogaron a los sobrevivientes y a los miembros de la tripulación del Titanic en un esfuerzo por esclarecer los eventos que condujeron al desastre. A pesar de los esfuerzos de búsqueda y rescate, la ubicación exacta de los restos del Titanic permaneció desconocida durante décadas, convirtiendo al Titanic en una leyenda perdida en las profundidades del océano. Descubrimiento de los restos del Titanic. No fue hasta 1985 cuando se llevó a cabo una expedición que marcaría un hito sin precedentes en la historia de la exploración submarina. El descubrimiento de los restos del Titanic en las profundidades del Océano Atlántico. Esta misión, liderada por el eminente oceanógrafo Dr. Robert Ballard, en colaboración con la Marina de los Estados Unidos, representó un esfuerzo conjunto para encontrar y documentar el famoso buque hundido. Equipado con tecnología de vanguardia y vehículos submarinos controlados a distancia, el equipo de Ballard se embarcó en una búsqueda desafiante y meticulosa, enfrentando las adversidades de las aguas gélidas del Atlántico en su intento de localizar los restos del Titanic. Tras semanas de exploración intensiva y una dedicación incansable, el 1 de septiembre de 1985, las cámaras submarinas finalmente capturaron las primeras imágenes del Titanic en más de 70 años. Estas imágenes, transmitidas en tiempo real, revelaron los restos del majestuoso barco, cubiertos de sedimentos y envueltos en la oscuridad abisal del océano. El descubrimiento no solo fue un logro técnico sin precedentes, sino también un momento de gran significado histórico, ya que proporcionó una visión tangible de la tragedia que ocurrió en esa fatídica noche de abril de 1912. Los restos del Titanic se convirtieron en un testigo silencioso de la fragilidad humana y la inexorable fuerza de la naturaleza, y su hallazgo renovó el interés en la historia del Titanic en todo el mundo. Desde entonces sus restos han sido objeto de intensa investigación y exploración, arrojando nueva luz sobre los eventos que llevaron a su hundimiento
y preservando su legado para las generaciones futuras. El descubrimiento de los restos del Titanic en 1985 no solo proporcionó una ventana única al pasado, sino que también desencadenó una ola de descubrimientos y exploraciones submarinas que han revolucionado nuestra comprensión del naufragio y su impacto en la historia marítima. Estreno de la película Titanic. En 1997, el mundo fue testigo de un acontecimiento cinematográfico sin precedentes, el estreno de Titanic. La película épica dirigida por el renombrado cineasta James Cameron. Este proyecto cinematográfico no solo fue ambicioso en escala y ejecución, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural que dejó una marca indeleble en la historia del cine. La producción de Titanic fue un proceso titánico en sí mismo, con un presupuesto sin precedentes en aquel entonces que ascendía a más de $200 millones, convirtiéndola en la película más cara jamás realizada hasta ese momento. James Cameron, conocido por su perfeccionismo y atención al detalle, se sumergió en una investigación exhaustiva para asegurarse de que la película fuera lo más fiel posible a los eventos reales del hundimiento del Titanic. Para ello, consultó con historiadores marítimos, arquitectos navales y sobrevivientes del Titanic, recopilando detalles precisos sobre el diseño del barco, las condiciones a bordo y los acontecimientos que llevaron al trágico final. El reparto de Titanic también fue un aspecto destacado de la producción, con la elección de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet como protagonistas, Jack Dawson y Ross DeWitt Bukater respectivamente. Su química en pantalla y sus actuaciones emotivas dieron vida a una historia de amor apasionada que trascendió las barreras sociales y se convirtió en el corazón de la película. Además de los personajes principales, el reparto incluyó a talentosos actores secundarios que interpretaron a una amplia gama de personajes, desde la élite adinerada hasta la tripulación y los pasajeros de tercera clase. Esta diversidad de personajes permitió a la película explorar las complejidades de la sociedad de la época y ofrecer una visión panorámica de la vida a bordo del Titanic. La producción de Titanic no estuvo exenta de desafíos y dificultades. El equipo de filmación enfrentó condiciones climáticas adversas, problemas técnicos y retrasos en el rodaje, lo que provocó un aumento significativo en el presupuesto y un prolongado proceso de postproducción. Sin embargo, el esfuerzo y la dedicación del equipo valieron la pena cuando Titanic finalmente se estrenó en diciembre de 1997. La película fue un éxito instantáneo, rompiendo récords de taquilla en todo el mundo y ganando elogios de la crítica y el público por igual. El legado de Titanic trasciende su éxito comercial y su impacto en la industria del entretenimiento. La película se ha convertido en un hito cultural, generando un renovado interés en la historia del Titanic y su legado perdurable. A lo largo de los años, Titanic ha sido objeto de análisis y discusión en ámbitos académicos y culturales, sirviendo como un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la vida humana y la grandeza del espíritu humano en tiempos de adversidad. En última instancia, Titanic no es solo una película, sino una experiencia cinematográfica que continúa resonando en el corazón y la mente del público en todo el mundo. Primeros turistas bucean en la zona del naufragio. A partir de 1998 se abrieron las puertas a los turistas que deseaban experimentar de cerca los restos del Titanic. Empresas especializadas comenzaron a ofrecer viajes de buceo para permitir a los visitantes sumergirse y explorar el sitio del naufragio. Esta oportunidad única brindó a las personas la posibilidad de presenciar de primera mano la magnitud del desastre y contemplar los restos del mítico barco. Los turistas tuvieron la oportunidad de sumergirse en las profundidades del Océano Atlántico y ser testigos del legado perdurable del Titanic, contemplando los restos del barco que yacen en el lecho marino.
Experimentar la inmensidad y la solemnidad del lugar proporcionó una conexión única con la historia y una comprensión más profunda de la tragedia que ocurrió en esa fatídica noche de abril de 1912. Para muchos, esta experiencia de buceo fue un momento de reflexión y asombro, recordando la fragilidad de la vida humana y la poderosa fuerza del océano que envolvió al Titanic en su destino trágico. La posibilidad de sumergirse en las profundidades del océano y ser testigo de los restos del Titanic se convirtió en una experiencia conmovedora y memorable para aquellos que tuvieron la oportunidad de participar en esta aventura única. Sumergibles Mir 1 y Mir 2. En 2005, dos sumergibles tripulados llamados Mir 1 y Mir 2 realizaron una expedición conjunta para explorar los restos del Titanic. Estos vehículos sumergibles permitieron a los científicos y exploradores descender a grandes profundidades y obtener imágenes y datos detallados del naufragio. Esta misión contribuyó significativamente a nuestra comprensión de los restos del Titanic y reveló nuevos detalles sobre la estructura y el estado del barco. Los sumergibles tripulados representaron una herramienta invaluable para la exploración submarina, permitiendo a los investigadores acercarse a los restos del Titanic y estudiarlos en detalle. Equipados con tecnología avanzada de grabación de imágenes y sensores, los sumergibles captaron imágenes impresionantes del naufragio, proporcionando una visión sin precedentes a los restos del Titanic en su entorno natural. Los datos recopilados durante esta expedición ayudaron a los científicos a comprender mejor la historia del Titanic y los eventos que llevaron a su trágico hundimiento, así como a evaluar el estado de conservación de los restos y planificar futuras investigaciones. Robots autónomos mapean el sitio. En 2010 se emplearon robots autónomos para realizar mapeos detallados del sitio del naufragio del Titanic. Estos robots, equipados con cámaras y sistemas de sonar, exploraron minuciosamente el área circundante al naufragio, lo que permitió obtener una representación tridimensional precisa del sitio. Este avance tecnológico brindó una visión sin precedente de la distribución de los restos del Titanic y contribuyó a la investigación arqueológica en curso. Los robots autónomos representaron una herramienta innovadora para la exploración submarina, permitiendo una exploración más exhaustiva y detallada del sitio del naufragio. Equipados con sensores de alta precisión y tecnología de mapeo avanzada, los robots recorrieron meticulosamente el lecho marino, cartografiando cada detalle del sitio del Titanic con una precisión sin igual. Los datos recopilados por los robots proporcionaron información invaluable sobre la distribución de los restos del Titanic y su entorno submarino, permitiendo a los investigadores comprender mejor la historia y la geografía del naufragio. Esta tecnología revolucionaria abrió nuevas posibilidades para la exploración y la investigación submarina, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la tragedia del Titanic y su legado perdurable en las profundidades del Océano Atlántico. Protegido por la UNESCO. En 2012, el naufragio del Titanic fue designado como un sitio protegido por la UNESCO. Esta distinción reconoció la importancia histórica y cultural del barco y estableció medidas para preservar y conservar los restos. Desde entonces se han implementado regulaciones y acuerdos internacionales para proteger el sitio y garantizar su integridad. La designación del Titanic como un sitio protegido por la UNESCO marcó un hito significativo en los esfuerzos por preservar su legado histórico y cultural, reconociendo la importancia del Titanic como un monumento en la historia marítima y un testimonio de fragilidad humana. La UNESCO trabajó en estrecha colaboración con los países involucrados para establecer medidas de protección y conservación para el sitio del naufragio. Estas medidas incluyen restricciones sobre la exploración y extradición de objetos de los restos del Titanic, así como la implementación de planes de gestión para monitorear y preservar el sitio a largo plazo.
La designación de la UNESCO destacó la importancia del Titanic como un patrimonio cultural mundial y subrayó la necesidad de proteger y conservar sus restos para las generaciones futuras. Desde entonces, se han llevado a cabo esfuerzos continuos para salvaguardar el sitio del naufragio. Esta protección internacional ha contribuido a crear conciencia sobre la importancia histórica y cultural del Titanic y ha ayudado a promover su preservación como un monumento duradero a la memoria de quienes perdieron la vida en esa fatídica noche de abril. Tratado para proteger los restos. En 2020, Estados Unidos y el Reino Unido firmaron un tratado para proteger conjuntamente los restos del Titanic. Este acuerdo estableció pautas y regulaciones para la gestión y conservación continua del sitio del naufragio. Ambos países reconocieron la importancia histórica y cultural del Titanic y se comprometieron a trabajar juntos para preservar su legado para las generaciones futuras. El tratado entre Estados Unidos y el Reino Unido representó un hito significativo en los esfuerzos internacionales para proteger y conservar los restos del Titanic, reconociendo la importancia del barco como un monumento a la historia marítima y un testimonio de la fragilidad humana. Los dos países acordaron colaborar en la implementación de medidas de protección y conservación para el sitio del naufragio. Estas medidas incluyen la cooperación en la aplicación de regulaciones y la supervisión del sitio, así como la promoción de la investigación y la educación sobre la historia del Titanic. El tratado reflejó el compromiso compartido de Estados Unidos y el Reino Unido de preservar el legado del Titanic y garantizar que su memoria perdure para nuevas generaciones. Desde entonces, se han llevado a cabo esfuerzos continuos para implementar las disposiciones del tratado y proteger el sitio del naufragio del Titanic de daños y degradación. Misiones de empresa OceanGate. En 2021, la empresa OceanGate realizó el primer intento exitoso de llegar al sitio del naufragio del Titanic. Utilizando un submarino tripulado llamado Titán, lograron descender a las profundidades y explorar el barco una vez más. Esta misión proporcionó nuevos datos e imágenes actualizadas del estado del naufragio y revivó el interés público en la historia del Titanic. El submarino Titán de OceanGate representó un avance significativo en la tecnología de exploración submarina, permitiendo a los científicos y exploradores sumergirse en las profundidades del Océano Atlántico y estudiar los restos del Titanic con mayor detalle que nunca. Con equipos de grabación de última generación y tecnología de mapeo avanzada, el submarino proporcionó una visión sin precedentes del sitio del naufragio, revelando nuevos detalles sobre la estructura y el estado del barco. Los datos recopilados durante esta misión proporcionaron información valiosa para la investigación científica y arqueológica en curso sobre el Titanic. Además, la expedición de OceanGate reavivó el interés público en la historia del Titanic y sirvió como recordatorio del impacto duradero del desastre en la conciencia colectiva. El Titán ha llevado a cabo 3 expediciones al lugar del naufragio. La primera en julio de 2021. Sin embargo, durante una inmersión en 2022, surgió un incidente inesperado cuando el periodista David Bowe se encontraba a bordo del barco de superficie y se perdió la comunicación con el Titán. Este evento suscitó preocupaciones sobre la seguridad del submarino, especialmente después de que se repitiera la pérdida de contacto en junio del 2023, durante otra inmersión donde tras una implosión, 5 personas perdieron la vida, entre ellos el CEO y fundador de OceanGate, Stockton Rush. A medida que la tecnología submarina continúa avanzando, es probable que se realicen más expediciones al sitio del naufragio del Titanic en el futuro, proporcionando nuevas perspectivas y conocimientos sobre este icónico evento histórico. Si te ha fascinado este viaje tanto como a nosotros, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete para más aventuras en la historia y déjanos tus comentarios sobre qué tema te gustaría explorar en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima, aventureros de lo desconocido.